Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Francisco Asensio Aguirre. Yo les vengo a platicar un poco de los materiales bidimensionales o comúnmente llamados materiales 2D y cuáles son algunas de sus aplicaciones. Antes de comenzar en esta plática quiero hacer un poco de una pequeña introducción acerca de los materiales que son de carbono o materiales a base de carbono y que se les conoce como los alótropos de carbón. Esto se refiere a la manera en la que se enlazan los átomos de carbón para crear o generar diferentes estructuras con diferentes propiedades. Por ejemplo, tenemos el carbón en forma de grafito, que aquí está en estas que son láminas, muchas láminas de átomos de carbón enlazados. También tenemos lo que son los fulerenos. Este es un fulereno que es básicamente como si fuera un balón de fútbol soccer de los viejitos. Entonces, en cada vértice hay un átomo de carbón y se va formando por pentágonos y hexágonos. Pero aquí es con átomos de carbón. Tenemos el carbón en forma de diamante. Tenemos el carbono amorfo también. Bueno, aquí se tapa un poco, pero aquí es un carbono amorfo. Los nanotubos de carbón y también el grafeno. Hoy vamos a hablar un poco del grafeno, cuáles son sus aplicaciones y también qué son los materiales bidimensionales y un poco de sus aplicaciones. Ok, el grafeno. El grafeno es un material compuesto de átomos de carbono con un solo átomo de espesor. Es una sola lámina de átomos de carbono que se arregla de manera hexagonal parecido a un panal de abejas. Entonces aquí es una representación de cómo se arreglan los átomos de carbono en el grafeno, cómo es un panal de abejas, que se ve muy bonito, por cierto. Y este material, el grafeno, se obtuvo por primera vez en 2004 en la Universidad de Manchester por estos dos señores que se llaman Hyman y Novoselov y a los cuales les dieron el premio Nobel en 2010. ¿Por qué? Por todas las nuevas aplicaciones que se pueden tener acerca de estos materiales. Aquí es una lámina de grafeno que al ser tan pequeña es prácticamente transparente a la luz visible. En esa lámina en esta acetato tenemos una pequeña lámina de grafeno o unas 2 o 3 capas de grafeno. Ellos ganaron el premio Nobel porque se pensaba que no se podía obtener materiales de esa manera y ellos lo lograron hacer. La manera en la que ellos lo hicieron fue que tenían unos cristales de grafito altamente orientado y con un tape llegaron ellos y le arrancaron una lámina de grafeno y después lo depositaron en un substrato. Y entonces pudieron obtener lo que se llama una monocapa de grafeno, una sola capa de grafeno, y revolucionaron lo que se sabía hasta ese momento de los materiales y por eso fueron acreedores del premio Nobel. Ellos lo ganaron en 2010, como ya les comenté. ¿Y qué es lo importante del grafeno? ¿Por qué es tan importante? Porque es uno de los materiales más resistentes que se conocen en la actualidad. Se dice que es 100 veces más fuerte que el acero. Si tuviéramos la oportunidad de tener un solo átomo de acero, una sola capa de átomos de acero o de algún otro material, el grafeno es de los materiales más resistentes. Si comparáramos el acero con el grafeno, el grafeno es 100 veces más fuerte que el acero. Presenta, como ya les dije, una sola capa de átomos de carbón y es un espesor de 3.4 Armstrongs y es prácticamente transparente a la luz visible. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros hacemos incidir luz visible o radiación de algún tipo, el 97.7% va a pasar a través de esa lámina de grafeno, como aquí se ve en la fotografía. Ok, y entonces, ¿cuáles son las aplicaciones de este material que aparentemente es muy bueno? Entonces, entre las aplicaciones que se encuentran está la pintura anticorrosiva. Por ejemplo, en este molino de viento se le pone pintura anticorrosiva porque al estar en el intemperie ese tipo de materiales,
o este tipo de construcciones se desgastan muy rápido todos los materiales. Por ejemplo, en las zonas costeras es una bronca porque es muy difícil que las condiciones climatológicas conserven los monumentos o los barcos o cualquier cosa. Entonces, al tener un recubrimiento anticorrosivo, ayudas a que duren más tiempo las construcciones. El grafeno también es un muy buen conductor de electricidad y de calor. Entonces, se pueden hacer láminas que sean muy buenos conductores de calor. También se pueden hacer sensores o pulseras con algunos tipos de sensores hechos de grafeno por la técnica CVD. Más adelante vamos a hablar un poco de la técnica CVD, qué es y cómo se sintetiza el grafeno y los materiales bidimensionales. Se pueden generar ropas con calefacción y modular la temperatura. Si agregamos cierta cantidad de grafeno, por ejemplo en las llantas, como aquí lo muestro en el inciso E, se puede aumentar la resistencia mecánica de estas mismas, lo cual sería muy bueno porque le daríamos más vida a nuestras llantas en este caso. Y también podemos hacer pantallas prácticamente transparentes a base de grafeno, que prácticamente este tipo de aplicaciones son gracias al grafeno que se puede sintetizar vía la técnica CVD, que quiere decir, por sus siglas en inglés, Chemical Vapor Deposition. Ok, entonces como ya les dije, una de las maneras de obtener el grafeno, hay diferentes tipos de manera de obtenerla, pero una de las maneras se llama CVD, que quiere decir Chemical Vapor Deposition, o algo así como crecimiento por métodos de depósito químico de vapor, ¿sí? En español. Entonces, ¿en qué consiste la técnica? Tenemos este horno, este es un horno en el cual se puede sintetizar grafeno. Viene aquí un gas inerte, adentro metemos una lámina, por ejemplo, de cobre o puede ser algún otro material. Llevamos las condiciones de presión y temperatura del horno tubular y después se inserta el gas metano como fuente de carbón, que estas son las moléculas del gas metano CH4, y lo que sucede dentro del reactor es que el metano, las moléculas de metano, cada molécula de metano se disocia, entonces se rompen los enlaces con los hidrógenos y se depositan los átomos de carbón de manera hexagonal. Entonces aquí lo que se representa es que está la lámina de cobre sobre la cual se van a depositar los átomos de carbón de manera hexagonal. Esto a ciertos valores de presión y de temperatura, siempre controlando presión y temperatura, para ya al final obtener el grafeno monocapa o bicapa o multicapa. Es común que se encuentre monocapa, multicapa o bicapa. Ok, recordemos un poquito de nuestras clases de química, que si hacemos una clasificación muy sencilla de los materiales, podemos tener algo que se llaman los aislantes, los semiconductores y los conductores. Entonces, vamos a hacer una clasificación muy rápida. Los aislantes son aquellos en los que tienen una banda de conducción, una banda de valencia y una banda prohibida o gap electrónico prohibido. Todos los electrones que están en la banda de valencia no pueden llegar a la banda de conducción. En los semiconductores se tiene la banda de valencia, una banda de conducción, una banda prohibida pequeña, entonces podemos excitar electrones de la banda de valencia a la banda de conducción. Y lo que pasa en los conductores eléctricos, lo que sucede es que las bandas de valencia y conducción pueden estar pegadas o traslapadas. Entonces, lo interesante de los materiales bidimensionales, como aquí les presento en esta diapositiva, es que podemos barrer todo el espectro de posibilidades de materiales. Entonces podemos tener aislantes eléctricos, porque el gap de energía es muy grande, entonces no podemos excitar electrones de la banda de conducción a la banda de valencia. Tenemos semiconductores, como es el caso del disulfuro de molibdeno, el diselenuro de tungsteno y muchos más. Tenemos semimetales, como es el caso del grafeno, que es una sola capa. Tenemos propiedades de un metal y propiedades superconductoras. ¿Qué es lo interesante?
que este tipo de materiales presentan fuertes enlaces en el plano, que se les llaman enlaces covalentes, y débiles entre capas, que son los enlaces de Van der Waals. Entonces, como les decía, dentro de los, se les suelen llamar dicalcogenuros de metales de transición, es el nombre químico correcto químicamente, dicalcogenuros de metales de transición. Podemos tener aislantes, semiconductores, con propiedades semimetálicas y superconductores. La manera en la que se sintetiza, por ejemplo, en este caso el disulfuro de molibdeno, por la técnica CVD, se parte de un óxido precursor, otro óxido precursor, un gas de inicio, un gas de entrada y un gas de salida, y el substrato en el cual se van a depositar las capas. Y estos triangulitos o hexágonos es porque así se ve el disulfuro de molibdeno cuando uno lo hace en la vida real. Aquí tenemos cómo se ven este tipo de materiales en un microscopio electrónico de transmisión. Son microscopios electrónicos muy modernos, de última generación. Son las imágenes de alta resolución. Entonces podemos ver que el disulfuro de molibdeno, el diselenuro de molibdeno, el disulfuro de tungsteno y el diselenuro de tungsteno, además del grafeno. Y vemos que todos aparentemente presentan una estructura hexagonal, no perfecta, pero hexagonal, en estas imágenes que les llaman de alta resolución. Si uno se pone a analizarlos con detenimiento, cada una de las propiedades estructurales de estos materiales, como tamaño, distancia de enlace, distancia entre átomo y átomo, son diferentes. Por eso es interesante ver este tipo de materiales por técnicas avanzadas de microscopía electrónica. Por ejemplo, en este artículo científico se muestra este material que es el niobio 2 selenio, el cual presenta aquí una vacancia estructural que se alcanza a ver en una técnica que se llama contraste Z por microscopía electrónica. ¿Qué es lo que nos dice esa técnica? Que los átomos con un número atómico más grande en la tabla periódica van a brillar más que los que son de número atómico más bajo. En este caso, además de eso, podemos ver la ausencia de átomos. Aquí son átomos los que podemos ver. Cada puntito aquí representa un átomo o una columna de átomos dependiendo del número de capas que tenga el material. Aquí si fuera una sola capa pues sería un solo átomo. Si fueran dos capas, dos átomos o tres, o el número dependiendo del número de capas que se tenga. Entonces podemos ver las ausencias intersticiales, lo cual nos dice que aquí hay una vacancia de algún átomo, igual aquí, igual acá, igual en los puntos rojos, o átomos que se pusieron dobles, porque muchas veces lo que pasa al tratar de hacer estos materiales es que no son perfectos. Y por eso es interesante ver este tipo de materiales por la mayor cantidad de técnicas posibles. Esto es un microscopio electrónico de última generación. Son microscopios electrónicos muy grandes, pero dan mucha información porque dan información estructural, información química. Podemos saber, como ya les demostré, si tienen una ausencia, una vacancia o dos átomos que se hayan puesto en posiciones que no les correspondería. Pero así es, no siempre se tienen materiales perfectos. Eso querría decir que la manera en la que se puede sintetizar se podría mejorar a lo mejor con mayor temperatura, con mayor valores, con una presión más baja, mayores temperaturas, mejor calidad de los sustratos en donde crecen los materiales. Entonces, ¿cuál es la idea de los materiales bidimensionales? La idea de los materiales bidimensionales es que se pretende modular las propiedades electrónicas y ópticas para fines determinados al mezclar diferentes nanoestructuras en materiales bidimensionales o materiales 2D. Por ejemplo, si podemos poner una capa de grafeno monocapa, como aquí se ve, luego dos capas de nitruro de boro hexagonal, luego de disulfuro de molibdeno, una bicapa, otra bicapa de
nitruro de boro hexagonal y al final una capa de disulfuro de molibdeno, vamos a tener ciertas propiedades específicas. Entonces la idea es crear materiales a partir de estas técnicas que les acabo de comentar, nuevos materiales con propiedades específicas para aplicaciones específicas. Entonces lo ideal sería que alguien que trabajara, no lo sé, para la Volkswagen o para la BMW y dijera, yo quiero una pantalla con estas características específicas, nosotros, sabiendo las características individuales, pudiéramos hacer como si fuera blocks, ir apilando blocks hasta obtener las propiedades que queremos. La lasaña aquí se pone para como una analogía, porque nosotros podemos hacer una lasaña de una capa de queso, luego una de pasta, luego una de carne molida o lo que sea, berenjenas a veces le ponen, entonces nosotros podemos modular el sabor de la lasaña dependiendo de lo que queremos, si queremos más queso, más pasta, más carne, berenjena, lo que sea. Entonces la idea de este tipo de materiales es lo mismo, pero con materiales y para aplicaciones específicas. Y pues bueno, esta es la plática que yo tenía planeada para esta charla que me invitaron a dar y espero que les haya gustado, espero que les haya servido y si tienen alguna duda o preguntas o lo que ustedes me quieran escribir, les dejo mi correo y por cualquier cosa estamos en contacto. Chao, muchas gracias y espero que les haya gustado. Hasta luego, bye.